Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Constituyendo la República, este podcast que hemos articulado para conversar sobre la Convención Constitucional, para debatir sobre las diversas novedades que el proceso constituyente en marcha procede a mostrarnos día tras día. Mi nombre es Sebastián Salazar, soy profesor de la Universidad de O'Higgins y adicionalmente de la Universidad Alberto Hurtado, y el día de hoy nos encontramos con el profesor Flavio Quesada. Eh, Él es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso, pero además es coordinador de la asesoría constitucional del Instituto Igualdad. Flavio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por asistir a Constituyendo la República. Hola Seba, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar de este tema que es tan interesante y que nos importa a todos, porque en definitiva se están abordando los grandes temas que van a constituirnos políticamente, económicamente, de aquí a las próximas décadas. Gracias por Flavio por haber aceptado esta invitación. Primero que todo, quiero contarles de una nueva modalidad de Constituyendo la República. Como ustedes saben, las personas que nos siguen a través de la radio Universidad del Bio Bio, a quienes agradecemos por vuestro apoyo en este proceso de debate y discusión que tenemos en Constituyendo la República, nosotros compartimos también con Susana Riquelme y con Alfonso Enríquez. Ellos, lamentablemente, el día de hoy no han podido asistir por motivos personales, pero como el show debe continuar, como nosotros tenemos un compromiso con nuestros auditoras y auditores, hemos inaugurado una nueva sección también en Constituyendo la República, que no solo consistirá en debatir, sino que vamos a hacer una entrevista mucho más extenso. Hoy día comenzamos con Flavio Quesada, que es un gran académico, pero adicionalmente una persona que tiene profundos estudios en materia administrativa y constitucional, y que creo que su intención del día de hoy puede ser muy interesante, sobre todo por las diversas novedades que han transcurrido recientemente. Así que hoy día tenemos nuestra entrevista con Flavio y ya la próxima edición de Constituyendo la República continuaremos con nuestros amigos Alfonso y Susana, a quienes les mando un gran y cordial saludo. Flavio, ayer fue el 18 de octubre, una fecha simbólica en la historia reciente de nuestro país, y de una otra forma comienza el trabajo de la segunda etapa y quizás más importante de la Convención Constitucional. Pero para llegar a esa etapa, para llegar a ese escenario, tuvimos 3 meses de trabajo, desde el momento en que se constituyó la Convención, ese ya lejano 4 de julio del presente año. ¿Y cuál es tu percepción, ya más en frío, con más análisis, del trabajo de la convención de estos 3 meses, que ha tenido muchas luces y también algunas sombras? Sí, sí, a ver, raya para la suma, yo creo que el balance es muy positivo, eh, considerando especialmente el contexto. No solo por la crisis política, social que está viviendo nuestro país, tan profunda y sanitaria, también por el tema de la pandemia, que hace evidentemente el trabajo político de un órgano como la Convención más complejo, sino que también porque fue un proceso bastante precario en el sentido que no se contó con todo el apoyo que habría sido necesario para poder llevarlo adecuadamente. O sea, no sé si ya le habrán pagado, por ejemplo, a los equipos asesores de los convencionales, o sea, gente que pasó meses sin recibir sueldos convencional, que no tenían el apoyo necesario para llevar adelante su trabajo. La misma convención que no tenía reglas tuvo que dársela. Entonces, y en ese contexto, que no es fácil, un contexto, sumarle también la profunda crisis de confianza que hay en nuestro país, llevar adelante un proceso político en el cual se acuerden reglas que se apenas sean imparciales para construir el nuevo texto no era fácil. Y a pesar de eso, en un plazo más que razonable, bueno, todos lo vimos a través de los medios, fue un trabajo también bastante frenético, o sea, los convencionales trabajaron prácticamente de corrido todos estos meses, pudieron elaborar distintos reglamentos que no solo van a establecer las distintas etapas
para que puedan elaborar el texto que se le va a proponer al país como nueva constitución, sino que también otros reglamentos que van a abordar temas tan importantes como la participación de la ciudadanía en el proceso, la consulta indígena también en el proceso, elevar los estándares éticos de transparencia que estaban establecidos. Entonces, yo creo que es muy positivo. Sumaría además que pudimos también en esta etapa, fue un comentario también de varios, ver algo valioso también de nuestro Estado, de nuestra institucionalidad que hoy en día está en crisis. Y es que hay funcionarios, personas que representan muy bien el servicio público chileno. Evidentemente cada uno de ellos como ciudadanos que son tendrán su visión del país, de lo que quieren, pero antes que todo eso, sirven al interés común, al interés general, y se pusieron al servicio de la convención y que apoyaron de forma clave, como bueno, los secretarios de la convención, los que apoyaron el trabajo de las comisiones, que venían de, bueno, del Cámaras. Senado, del Congreso. Entonces ahí vimos algo positivo. Y algo así, bueno, bien no, negativo, y bueno, a ver, de público conocimiento, yo soy de oposición a este gobierno, creo que uno de los peores gobiernos que hemos tenido en nuestra historia. Pero en esta materia, específicamente en materia de procesos constituyentes, y en esta etapa, yo creo que tienen un saldo mucho más que negativo. Y digo mucho más que negativo porque ni siquiera han cumplido a cabalidad lo que los acuerdos del proceso, recordemos que el proceso, bueno, está el pacto de noviembre, esto fue luego una reforma constitucional, luego vinieron otras, lo que los pactos establecían y era que ellos tenían que dar el apoyo técnico, administrativo, financiero para que la convención funcionara adecuadamente. Y no solo nos lo dieron, sino que además incluso se dieron algunos gustitos infringiendo estos mismos acuerdos, que bueno, ya no viene al caso recordarlo, pero como fue el caso del famoso decreto de instalación, en la cual Piñera añadió cómo debían jurar. Bueno, al final no fue así, pero bueno, eso fue un gustito absolutamente innecesario que crispó más los ánimos y bueno, demuestra la torpeza política de este gobierno y entre otras cosas. Pero también, ojo, Seba, no sé si después tenemos tiempo para hablar, o sea, para volver sobre este punto, pero hay un tema que lo he planteado en varios espacios y me parece fundamental, y es que este proceso constituyente, como varios lo han dicho, tiene, digamos, reglas. Me gusta decirles pacto porque eso es lo que les da el valor, que son pactos políticos. El de noviembre del 2019, y luego como estos fueron desarrollados en reformas constitucionales, como decía. La prensa, y la derecha también, el propio gobierno a ratos también, tienden a reducirlo como si fuera todo una discusión por los 2/3, como si los pactos fueran los 2/3. Pero no, los pactos establecen muchas cosas más, como por ejemplo lo que decíamos recién, de que el gobierno debería haber dado este apoyo y no lo dio. Establece también para proteger a los convencionales, como ahora ellos son representantes de la ciudadanía, ellos son titulares de fuero, similar al que tienen los parlamentarios. Y eso ha sido infringido al menos en 2 ocasiones. Y ya entiendo, luego fue resuelto de forma relativamente rápida, pero fue infringido el fuero. Y eso es grave. Es grave no solo porque se infringe la regla, digamos, del proceso, sino porque también ahí se muestra una falla del gobierno, porque las policías, que fueron quienes no lo respetaron en esa ocasión, en ambas ocasiones, dependen del gobierno directamente. Y aquí nuevamente se mostró. Pero bueno, en definitiva, para responder tu pregunta, porque sé que me fui por la rama y es algo que, como le digo a veces a mis estudiantes, me caracteriza un poco. El saldo es positivo, hicieron un muy buen trabajo, monumental yo diría, en poco tiempo, en un contexto muy adverso y con un gobierno que en definitiva colaboró muy poco, casi nada, e incluso en algún momento obstó a que esto se desarrollara de buena manera. Así que mi valoración es positiva de esta etapa de instalación, que podemos decir se cierra ya con la aprobación de todos los reglamentos que si no me equivoco, tú mencionabas antes. Sí, nosotros aquí en Constituyendo la República, con Susana y Alfonso, hemos
comentado muchos de estos temas que tú nos has sintetizado el día de hoy, pero hay algunas ideas fuerzas que me gustaría reforzar a tu intervención y que tienen que ver con algunas ideas. Por ejemplo, la primera idea es precariedad. O sea, el proceso constituyente partió desde cero. Fue bastante triste ver un poco de cómo la mesa, en ese caso el presidente Lorcoy y el presidente Baza, poco más que se encontraban transitando por distintos organismos públicos para poder lograr apoyo. Hay otros que se ofrecieron, pero ver esa primera semana, poco más de mendigar apoyo logístico para poder instalarse, creo que marcó mucho la relación entre el gobierno y la convención. Y eso se ha ido después replicando lo que fue la discusión presupuestaria, el tema de la precariedad también del trabajo de la convención, lo precario también de los temas laborales con respecto a los asesores, personas que efectivamente tomaron opciones y que se encontraron varios meses sin recibir sueldo, con lo que significa eso en un Chile, en un país que está en una crisis económica. Es una situación bien compleja esa precariedad. Yo creo que es como un gran concepto que hay que trabajar, pero lo que me quería destacar es que a pesar de esos obstáculos que hemos visto, se ha ido adelante con la aprobación de varios reglamentos y en un plazo de 3 meses, que incluso en instancias comparadas, como fueron otros procesos constituyentes, con una mayor homogeneidad política, o sea, quiere decir que había había una visión mayoritaria, ¿no? Personas mayoritarias de un sector político, ni aún así lograron aprobar todas sus normas internas desde cero en un periodo de 3 meses, lo cual creo que hace que este trabajo haya sido extraordinario. Y la segunda idea que me gustaría destacar es que aparte de aprobación de normas, creo que más importante aún es la aprobación o la forma de llegar a acuerdos para llegar a esas normas jurídicas. Creo que la Convención ha avanzado mucho en empezar de a poco a generar una nueva práctica política, una nueva forma de conversar, una nueva forma de acordar en un escenario mucho más diverso, más heterogéneo, y no con lo tan homogéneo que era el Parlamento o el Congreso Nacional actual. Sí. Uf, dices hartas cosas muy que no dan para mucho. A ver, me quisiera decir un par de cosas que iba pensando mientras tú ibas comentando. A ver, lo primero, respecto a la precariedad, solo porque fue una imagen que se me vino a la cabeza. Recordemos, los primeros días no pudieron sesionar porque no tenían dónde sesionar. O sea, bueno, no había ni un lápiz, no había ni un papelero, no había nada. O sea, ese es el nivel, para graficarlo, ese nivel de precariedad que había. Y luego, también es importante un punto que no mencioné, que tú relevaste después, y es que Chile tiene una convención muy heterogénea. Podemos decir que la diversidad, por primera vez en nuestra historia, tenemos toda la diversidad que existe en nuestro país representada en una instancia, que hoy en día es la convención. Están, podríamos decir, prácticamente todas las visiones que existen en nuestro país, todos los grupos organizados relevantes en nuestro país están hoy en día ahí representados, es decir, es muy heterogénea. Y tal cual como tú señalas en otros procesos, por ejemplo, la etapa de instalación y de aprobación de los reglamentos fue más breve, pero la diferencia era que eran muy homogéneos. ¿En qué sentido muy homogéneo? Claro, la gran mayoría eran de un mismo sector político, de un mismo grupo político, además, varios de esos casos coincidentes con la que era del gobierno. Entonces era gobierno, mayoría política en la convención, no era mucho lo que había que negociar, quizás era que se pusiera de acuerdo ese grupo. No significa que haya sido fácil necesariamente, seguro también hubo debate y algún tipo de conflicto, pero en nuestro caso era mucho más complejo, o sea, decíamos el contexto, el gobierno que no apoya, y por último, además, muy heterogéneo, haberlo hecho en 3 meses, es que yo creo que genuinamente va a ser ese proceso, ese periodo. Además, recordemos las audiencias que hubo, los reglamentos provisorios. Yo creo que eso va a ser una etapa bastante estudiada de nuestro proceso, mirado desde afuera. Bueno, hay mucho interés desde el mundo en general en el proceso chileno. Eso. Pero mira, antes
ya que antes me permití también ahí meter yo mi tema, y sé que me salgo de la pauta, pero me metí meter en un tema, pero porque tú lo mencionaste, porque me parece clave de esta etapa de instalación, es que en esta etapa se aprobaron dos reglamentos bien importantes, uno de consulta indígena y otro de participación popular, o participación ciudadana y popular. Ambos establecen distintos mecanismos para que los pueblos originarios, la ciudadanía organizada, incida decisivamente en el texto que vamos a redactar. Y hay distintos mecanismos de participación. Bueno, todo esto puede quedar en bonitas intenciones si no hay recursos adecuados para que se implementen. Es decir, la discusión de la ley de presupuestos de este año es clave. Clave para el éxito del proceso, pero no solo en el sentido de que terminemos con una nueva constitución y que la convención funcione bien, sino que clave en la legitimación a la institucionalidad que puede hacer la convención a través de un masivo, de una masiva participación de la ciudadanía en el proceso constituyente. O sea, hay que dar los medios, hay que dar los Claro, medios suficientes para construir esa legitimidad, esa legitimación que tú planteas, y que creo que va a ser el elemento más importante del proceso constituyente, más allá que la aprobación de unas normas jurídicas, sino que ese acuerdo político se sienta como parte de uno, o sea, que uno como ciudadana, como ciudadano entienda de que eso es parte de uno. Y creo que hay que dar todas las herramientas para que eso pueda proceder. Ya te quería llevar a lo que ocurre ahora, Flavio. Ayer, el 18 de octubre, sobre alrededor de las 3:30 de la tarde, funciona el pleno de la Convención Constitucional y hay un discurso en el que participan, intervienen todas y todos la presidenta Loncón, obviamente, el presidente Jaime Baza y todas las demás vicepresidentas y vicepresidentes de la mesa ampliada. Y con eso se da el punto de partida a la discusión de fondo, que además continuó con la constitución de las primeras tres convenciones, de las primeras tres comisiones. Ya el día martes también procedieron a instalarse otras comisiones. De hecho, ya tenemos la primera pareja de coordinadores en la comisión de forma de gobierno, Alfonso Millagur y Jennifer Mallea. ¿Qué esperas tú de esta etapa, Flavio? ¿Qué impresión te da esto? Más que nada considerando que esta etapa comienza con la constitución de las comisiones, pero además hay una ronda de discursos públicos de, hasta el momento, los 154 convencionales que están participando en la convención. Se hizo un sorteo y van a hablar todas y todos para dejar un poco en la historia. ¿Qué esperas tú de esta etapa, de estos discursos que van a ser las y los convencionales? Yo creo que es muy significativo. A ver, el reglamento señala algo que al general los abogados no va a hacer mucho sentido, y es que esos discursos pueden entregarse por escrito y que constarán como historia fidedigna del proceso. A mí no me gusta mucho esta idea porque eso sería quizá una interpretación medio originalista, pero bueno. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y es que cuando se hace una constitución, no se hace porque si se hace en un contexto, hay una historia. Bueno, luego ese contexto va cambiando y la interpretación del texto también va cambiando. Pero se hace en un contexto, hay un porqué. Y el día de mañana, cuando nos preguntemos, por ejemplo, por qué dice Estado social, por ejemplo, y no dice Estado subsidiario, o no hace ninguna mención a la subsidiariedad, bueno, podríamos explicarlo porque antes había una práctica de interpretar que en el texto había un principio llamado principio de subsidiariedad, Estado subsidiario, cuya implementación derivó en que se mercantilizaron nuestros derechos sociales. Por dar un ejemplo, esto sucederá con otras instituciones u otras discusiones. Y eso constará, bueno, uno lo podrá explicar de distinta manera, pero ahora aquí va a constar en el trabajo mismo en los convencionales. En ese sentido es significativo de que muestra el contexto, le da contexto al texto, y eso me parece muy valioso, eso uno. Y dos, también son discursos que no son solo sobre lo que debiera decir la Constitución, sino que es una visión constitucional de los constituyentes. Esto me parece importante porque, claro, ahora cada uno se va a ir a trabajar en su comisión, en sus temas, bueno, son todos amplios, todos tienen mucha
se va ramificando, entonces muchos temas, tienen muchas cosas que se les van relacionando. Pero esta va a ser la ocasión en la cual ellos van a tener que reflexionar en cómo, por ejemplo, no sé, hay un convencional que va a estar en la Comisión de Medio Ambiente y el Modelo Económico, Derecho a la Naturaleza, supongamos porque le interesa mucho consagrar la protección del medio ambiente, ese es su tema. Bueno, en esta primera etapa va a tener que mostrar de cómo en su modelo de constitución, de país, del Chile de todos, en definitiva, inserta su visión sobre el tema medioambiental. Y en ese sentido creo que es un ejercicio muy, muy, muy valioso para que se den las conversaciones que todos esperamos que se den entre todos los grupos, entre todas las veces, que nadie vete a nadie, que todos se incluyan en todos en este gran diálogo democrático que por primera vez en nuestra historia vamos a tener. Y yo creo que para eso sí es el objetivo, el que todos, me imagino, muchos pensamos cuando votamos a prueba, ese es el objetivo. Esta etapa de los discursos yo creo que va a ser muy valiosa porque en cierta medida va a forzar a que cada convencional reflexione, a ver, ¿cómo miro yo al país en conjunto? ¿Cómo miro yo toda la Constitución? Y cómo, bueno, en eso evidentemente todos tienen algunos temas que les parecen más interesantes, que lo han trabajado mejor, eh, pero tiene que tener esta visión global. Y eso me parece súper valioso, sí. Sí, yo creo destacar también ahí, complementario a lo que tú señalas, Flavio, es que creo que también esto marca un punto de inflexión con lo que fue el proceso de génesis de la Constitución de 1980, en que nosotros nos enteramos de las ideas matrices a través de unos decretos, de unas actas secretas, reservadas, en donde se establecía un poco más un proceso de ingeniería social, sobre cómo articular y ordenar la sociedad, el Estado, los particulares, los individuos, etcétera, en donde hubo un proceso sumamente cerrado, entre cuatro paredes, de un grupo de trabajo que avanzó en la conformación del texto constitucional, pero que de una otra forma nunca hubo una explicitación de contenidos, de términos, de posiciones políticas, de posiciones sobre cómo entender la sociedad, las personas, etc. Y creo que le va a dar una riqueza muy importante al proceso constituyente, que escuchemos a todas y a todos los convencionales que nos planteen sus énfasis, pero también nos planteen su visión general. Y eso creo que es importante, o sea, tiene un valor simbólico importante romper con esa tradición de la Constitución de 1980, que se fue construida de la manera que fue construida, en que con suerte tenemos algunos documentos de la Comisión Ortuza, del Consejo de Estado, no tenemos lo que se discutió en el acta de la Junta de Gobierno, por lo tanto, dan un señal de transparencia, pero también dan un sentido mucho más valórico a lo que se está discutiendo, y creo que se hace bien en la medida que todas y todos van a poder participar en estos procesos. Y creo que es sumamente interesante que eso quede, porque construye un nuevo originalismo en una sociedad más, una convención más democrática y una convención mucho más plural y participativa. Estamos con Flavio Quesada, el profesor Flavio Quesada, académico de la Universidad de Valparaíso, además coordinador de la asesoría constitucional del Instituto de Igualdad aquí en Constituyendo la República, este podcast que tenemos junto con nuestros amigos de la radio Universidad del Bio Bio, para conversar sobre la Convención Constitucional. Flavio, ¿qué temáticas crees tú cuál es, como estudioso del fenómeno político, el fenómeno jurídico, cuáles crees tú a nivel personal que serían aquellas temáticas más importantes de discutirse en la etapa que nos encontramos ahora, de la discusión constitucional? ¿Cuáles son los temas que para ti son los más importantes desde tu reflexión? A ver, es complejo decir qué tema constitucional es más importante que otro, porque si está en la Constitución es porque es muy importante, claro. Importante. Consecuencia de ser esa jerarquía bien compleja. Ahora, sí uno puede conceptualizarlo, no sé si conceptualizarlo, más bien ponerlo en el marco de
como todos estos contenidos en definitiva expresan a lo menos dos grandes problemas, creo, de la sociedad chilena. Y esto creo lo hemos conversado en otro espacio, y creo que por un lado es iniciar una especie de Estado social a la chilena, garantizar derechos sociales, un nuevo Estado, en el cual las condiciones materiales de vida de las personas sean distintas o caminemos hacia que sean distintas. Eso por un lado. Y luego un sistema político, una institucionalidad democrática más inclusiva y también más efectiva, yo diría. ¿Qué quiero decir con esto? Que en definitiva es necesario un arreglo institucional en el cual las distintas fuerzas políticas, el día de mañana cuando accedan al gobierno, no tengan tantos problemas en gobernar e implementar sus programas como sí ha sucedido en las últimas décadas. Y aquí no digo solo con este último gobierno que ha sido un desastre, pero Piñera 1 también tuvo ese problema de una diferencia entre, bueno, el gobierno, la mayoría de la Cámara, que no la tuvo, lo tuvo Michelle Bachelet en su primer gobierno también, Michelle Bachelet también en el segundo, en cierta medida. Entonces, bueno, ese arreglo. Luego, también en este sistema político, cómo la organización social incide de una manera más importante, son incluidos de una manera más importante. Hoy en día Chile tiene una institucionalidad que si bien ha avanzado en los últimos años, y ahí la ley de participación ciudadana es un hito, ha avanzado en los últimos años en incluir más y, y volverse más participativa, falta mucho aún, mucho para que esto sea más efectivo y la ciudadanía se sienta efectivamente representada en la institucionalidad estatal. Entonces yo creo que eso desde el punto de vista institucional, si me permites, creo que son temas medulares. Ahora, lo otro, lo que te decía en Estado social, eso no se reduce solo, en juicio, a garantizar derechos, que hay que hacerlo, por cierto. Hay que desmercantilizar derechos, la educación, la salud, la seguridad social, desmercantilizar derechos, pero también es necesario crear una administración que responda a ese modelo y un sistema institucional también que una y que haga calzar también el sistema político con este Estado. Y por ello te decía que es difícil excluir, porque aquí todo se relaciona con todo. Esto es lo complejo también de los temas que tienen que discutirse en la convención. Todo se vincula con todo. Pero bueno, así en general yo diría esos son los grandes temas. Y si me permite un punto de esto, precisamente lo que decimos del todo se vincula con todo, el reglamento general que aprobó la convención es bien valiosa la estructura que generó, porque se adoptó un procedimiento lineal en el cual vamos a tener ahora, se van a iniciar los debates, lo que conversábamos recién, los grandes discursos, va a haber un plazo de a lo menos 60 días para presentar normas constitucionales en las comisiones, se van a discutir en las comisiones, pero luego viene una etapa en donde se va a ir decantando sobre el texto, sobre un texto final, se va a ir puliendo, se le pueden hacer cambios y el trabajo va a ir, si lo podemos así graficar, si en un comienzo va a estar muy centrado en las comisiones, luego en el pleno. Y si antes estuvo centrado en las normas, los detalles, luego en el texto, en todo el texto, en darle unidad y en definitiva darle armonía para que quede bien escrito, coherente, bien redactado. Por eso que te decía, me acuerdo a propósito que te decía que todo se relaciona con todo, que es valioso cómo comienza esta gran visión, porque luego en definitiva esto, si bien luego se van a ir al detalle en el trabajo de la comisión, se va a ir expresando en el proceso en el cual esa gran visión debiera decantar en el gran texto, digamos, en el texto final de propuesta. Ahora, insisto, Sebastián, y sé que con esto toco una fibra especial en ti, porque sé que es un tema que te interesa. Todo esto requiere que la convención tenga apoyo técnico suficiente, requiere que haya los recursos suficientes para llevar a cabo la participación ciudadana, requiere que haya un compromiso también del gobierno en
facilitar la gestión de las cosas, o sea, te digo, la trámite administrativo, hoy en día la CIPRE. Y eso se juega tanto en la ley de presupuesto, que la ley de presupuesto establezca los recursos necesarios para que se pueda hacer bien. Y dos, también, y espero, un futuro gobierno, que le va a tocar la parte final del proceso constituyente y de aprobación de la nueva constitución y de inicio de su implementación, que colabore, que esté, digamos, comprometido con el proceso constituyente. En sintonía. Por eso que las elecciones son tan importantes las que vienen y bueno, esto da para tanto, o sea, como me imagino ustedes lo ven cada podcast que hacen de esto. Sí, efectivamente, hay unas, claro, cada uno va a ir priorizando temas en la medida que también aparezcan sus intereses mucho más vocacionales, profesionales, intelectuales. Ahí lo importante de esto que plantea Flavio es, y como es un podcast que tiene una llegada regional también, es abordar esta idea de la desconcentración del poder central, que las tomas de decisiones puedan llegar a las regiones, y eso de una u otra forma va a implicar, para poder asumir estos desafíos que se van a trasladar desde lo central hasta lo subnacional, también es construir esa administración que nos señalabas, pero desde una perspectiva no solo vertical, sino que también horizontal. Y eso yo creo que va a ser un elemento muy importante de que la Constitución la propuesta de una Constitución pueda entregar estas bases y también, por deformación, preocuparse de la democratización de la economía, entendida como que los grandes acuerdos económicos, que las grandes decisiones económicas sean tomadas por los actores políticos y no sea entregada única y exclusivamente a técnicos autónomos que no tienen los controles políticos adecuados. Las grandes decisiones sobre cómo avanzar deben ser tomadas en conjunto de una manera democrática. Y ahí, obviamente, te quiero llevar al siguiente escenario que tiene que ver con las discusiones, porque claro, hay ciertos sectores que son los sectores de la derecha, que durante mucho tiempo tuvieron una sobrerepresentación política y además tenían dispositivos institucionales para asegurar esa sobrerepresentación, incluso en escenarios de mayorías de gobierno distintas a las de ellos. Han enarbolado mucho que se trata de una constitución partisana, un proceso constituyente que no considera a las minorías, etc. También se hace desde una lógica de que ellos durante muchas décadas estuvieron subsidiados por este sistema político institucional, pero más allá de esos reclamos que plantea este sector político y el avance, ¿no ves tú una preocupación, por ejemplo, en que esta constitución de una otra forma no quede adecuadamente armonizada? Y lo planteo en que, como hay distintas visiones políticas dando vuelta, y obviamente hay muchas énfasis sobre qué trabajar, que la constitución de una otra forma, el proyecto, el borrador de nueva constitución, no se preocupe de los grandes temas y termine siendo un collage de ciertas ideas que no tengan algún grado de armonía. ¿No, ves tú esa preocupación? Te lo pregunto porque veo yo esa preocupación en la medida en que que fue la discusión que ocurrió en los reglamentos, que hubo los reglamentos que fueron muy prolijos, pero otros que fueron un poco inadecuados en algunos temas. ¿No crees tú que esa preocupación se pudiese trasladar a la discusión central de la Constitución, y todo esto dentro del marco de los 2/3? Claro, lo que pasa es que eso es importante, porque creo que, o sea, mi intuición, creo que para allá va a haber un cambio en la lógica política de la convención, porque en un comienzo, a ver, lo relevante en la instalación era escoger al vicepresidente, esa presidenta, vicepresidente, los vicepresidentes adjuntos, las coordinaciones, elaborar los reglamentos. La mayoría de estas cosas eran por mayoría simple, se terminaba aprobando por mayoría absoluta, en acuño, incluso por los 2/3, ¿no? Como eran algunas normas del reglamento general. Pero ahora todo es por 2/3. Entonces, quien quiera, digamos, tener lápiz, es decir, quien quiera incidir en lo que va a redactar la nueva Constitución, tiene que afrontar la discusión de otra manera, porque ya no es digamos, la mitad más uno, son 2/3. Y eso obliga a incorporar digamos, a todas las minorías. Y acá
A ver, es cierto que históricamente, bueno, al menos en esta última constitución, porque vamos a ir más atrás, pero en esta constitución la derecha ha estado subsidiada, por decirlo de alguna manera. Pero espero que haya cierta altura de miras en los convencionales, en el siguiente sentido, y es que ellos son un sector social que existe en Chile, sin duda, importante, han gobernado 2 veces ya en los últimos años, con Piñera en uno y dos, incluso cuando les va mal en la elección, están ahí. Eh, eh, lo que quiero decir es que ellos son y han sido alternativa de gobierno. Entonces, o al menos ese tipo de visiones, que quizás no necesariamente estos partidos, quizás no necesariamente esos dirigentes que hoy en día pueden estar muy desprestigiados, de la derecha, digo. Quizás otros partidos de derecha que luego surgen ojalá algún día una más democrática y despinochetizada que las actuales. Y es importante que se piense el sistema político de manera en la cual todos se pongan también en la posición de que si algún día son oposición o son gobierno. En consecuencia, hoy en día la derecha, claro, no tiene el tercio de bloqueo, pero es importante incluirla en las discusiones, porque aspiramos a una constitución bueno, que nos una, por cierto, pero en la cual todos quepamos, incluso los que hoy en día son minoría y que el día de mañana pueden llegar a no serla. Ahora, que nos incluye, no incluye a todos. Es decir, lo mismo respecto a los pueblos originarios, lo mismo respecto de las disidencias sexuales, lo mismo respecto de grupos de izquierda que también hemos sido, digamos, no mayoritarios a veces durante la historia de Chile. Los nuevos grupos que han surgido en estos últimos años, lo mismo. Todos debemos, y yo espero que esta etapa, como es distinta a una segunda etapa, como conversábamos, prime más ese espíritu. Y espero también que parte de la derecha, porque hay que hacer una distinción, hay dos derechas, una derecha dialogante que quiere ser parte de los acuerdos y una derecha que, digamos, que no colabora, para no ocupar otro término, que no colabora tanto ni le interesa tanto ser parte de los acuerdos. Ojalá eso vaya decantando en otro sentido. Efectivamente, yo creo que los 2/3 tienen esa posibilidad moderadora para que todos los grupos políticos que están incluidos en la convención sean parte de esto, sino quedar simplemente en la mera intrascendencia. Yo creo que nadie que esté ahí quiere aspirar a la intrascendencia en un proceso político tan importante y tan histórico para el país. Y en ese sentido, Flavio, ¿tú crees que está en juego la economía, el sistema capitalista, el Estado, con este proceso constituyente? Porque te lo pregunto porque al final del día esto se da sobre la marcha de un proceso institucionalizado, en donde hubo un acuerdo político, donde se han implementado normas jurídicas, y en donde con esto, y con esto ya voy terminando para esta edición especial de Constituyendo la República, ¿tú crees que estos temores que se plantean en la prensa son tales? Te lo planteo porque efectivamente uno ve muchas cosas. Claro, ¿no? Que hay, a ver, hay temores infundados. A ver, tal como lo decíamos hace un rato, hay cosas que están en juego. Hoy día tenemos un Estado, un modelo neoliberal bastante radical, un Estado que no está centrado en proveer servicios sociales a la ciudadanía, una democracia muy pobre y poco inclusiva, y vamos a cambiar, yo espero, esos aspectos hacia un Estado más prestador de servicios sociales, que garantice derechos, que sea más inclusiva la institucionalidad democrática. Es decir, en Chile no está en juego ni superar el capitalismo, ni superar el Estado, ni la democracia liberal. Es decir, es un arreglo de cómo estructuramos nuestra democracia liberal,
digo democracia liberal, que en el fondo es, me imagino que en otra ocasión ustedes lo habrán explicado, es aquella institucionalidad que es producto del constitucionalismo liberal, luego constitucionalismo social y otras distintas etapas, momentos de constitucionalismo que han derivado en la institucionalidad democrática representativa. Eso va a seguir, obviamente. ¿Cómo? Si presidencialismo, semipresidencialismo, si más participativo, menos participativo, si el Estado va a tener un rol más activo en el desarrollo económico o no, si el Estado va a proveer o no y garantizar derechos sociales, ya, eso está en juego, pero no está en juego ni la superación del capitalismo, ni acabar con la democracia. Bueno, como tampoco, me gusta el nombre del programa, tampoco la república, digamos, de cosas que son... que podemos decir son los marcos, si la Constitución ya es un marco general de conversación política, estos son los macro marcos políticos, digamos, o sea, el contexto político y social en el que nos movemos, en definitiva. Sí, efectivamente, uno tiene que entender que el proceso del ciclo político que se origina el 11 de septiembre de 1973 y que culmina, o que está culminando en este tiempo, de una u otra forma, estableció un sistema social, político, institucional radical. Y lo único que está haciendo este proceso constituyente es hacerse cargo de las demandas que tiene la ciudadanía, de los desafíos que se avisoran con el tema medioambiental en los próximos años, incluso al día de hoy, y desradicalizar un poco esos elementos. Y ahí yo creo que en ese sentido también es importante plantear esta idea para que no piensen que esto es algo refundacional, se van a cambiar los nombres, que se van a cambiar los símbolos patrios, etc. Matizaría, o sea, a ver, refundacional en el sentido de que, a ver, también importante, otro clic. Todo pasa en la historia. La política no es ahistórica, el derecho no es ahistórico, todo pasa en la historia. La historia es la historia de nuestra sociedad, digamos. Y en cierto sentido, nada parte de cero, porque todo es parte de la historia, podemos decir. Y luego, evidentemente, en algunos aspectos sí o sea, se van a cambiar las cosas. Por algo iniciamos este proceso. ¿Significa que vamos a cambiar todas las cosas? Obviamente no. Y no tampoco porque la Constitución diga que se cambien ciertas cosas de un día para otro. Iniciamos un camino en donde más o menos delineamos cuál es el objetivo. Y ese objetivo es distinto a lo que tenemos hoy. Eso será más o menos refundacional, pónganle el nombre que quieran, pero algo que me parece obvio, considerando que hay ciertas cosas que no se van a cambiar, pero sí cosas que si es que no se cambian ahora, bueno, la ciudadanía con justa razón dirá, bueno, ¿y para qué iniciamos todo esto si luego todo sigue igual? Exacto. La idea es que no quede esta sensación de gatopardismo, como se planteaba. Flavio, muchísimas gracias por estar el día de hoy Constituyendo la República, este podcast que tenemos con nuestros amigos Alfonso y Susana, en el que conversamos sobre las novedades que nos plantea la Convención Constitucional. Solamente quiero plantear unas pequeñas novedades. El día de ayer se aprobó la coordinación también en la Comisión de Régimen Político del convencional Ricardo Montero y de la convencional Rosa Catrileo, así que tenemos ya algunas definiciones sobre la materia. Ya tenemos también a los coordinadores de la Comisión de Forma de Estado, que va a preocuparse principalmente de los temas de descentralización, que para el mundo de las regiones es muy, muy importante. Desde ya, dejarla a todas y a todos invitados a nuestras redes sociales, las redes sociales también de la Radio Universidad del Biobío, en este programa especial de Constituyendo la República con el profesor Flavio Quesada. Ya en la próxima edición estaremos de regreso con la profesora Susana Riquelme y el profesor Alfonso Enríquez para seguir debatiendo sobre la convención y ya con las discusiones de fondo ya iniciadas. Así que desde ya un gran saludo a todas y a todos. Sigo insistiendo en esto, a pesar de que se ha relajado, cuídense, la pandemia está presente, a tomar todas las medidas sanitarias habidas y por haber, y nos vemos en la próxima oportunidad de Constituyendo la República. Muchas gracias, chao, chao. Chao.